Vamos a conversar ahora con Herbert Villanueva. Y están los saxos por aquí, hay dos por lo menos. Herbert, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Un gusto saludarlo nuevamente, don Raúl. ¿Todo Gracias bien o no? Espectacular. O sea, si dijera lo contrario sería mal agradecido. Oye, veo dos saxos. Sí. ¿Podemos hablar un poco de los saxos? Porque, Pero a ver, yo el otro día fui al encantado. teatro y te escuché tocar, pero, bueno, te escucho tocar, pero ¿qué es lo que pasa? Me gusta saber un poco de las afinaciones, de dónde salen los saxos. A ver, le agradezco su aplauso ese día. Sí, don Raúl, ¿ah? hoy estaba de segundo, debe haberse escuchado y gritaba ahí. Ya, dale. A ver, tengo aquí el más grande que se ve, un saxofón tenor. Un saxo tenor. Tenor. Y el que se ve en el más pequeño, por decirlo de alguna manera, es un saxofón alto. O sea, ya más arriba. ¿Hace el papel de la soprano o no? No. ¿No? El soprano, no sé si alguien, de repente los auditores han escuchado a Kenny G, el famoso saxofonista, uno de pelo largo, que usa un saxofón largo, ya recto. Ese es un soprano. En el caso de estos saxofones, y permítame hacerle una apreciación, el saxofón tenor, a quien le digo cariñosamente porque cuando uno habla de los instrumentos, don Raúl, como en todas las cosas, siempre se dice que el músico adopta la personalidad del instrumento. Se dicen muchas cosas del saxofón. Es un instrumento relativamente nuevo. ¿Es uno de los más nuevos? De los más nuevos, exactamente. Por eso cuando uno ve sinfónica, orquesta, no ve saxofones, porque no están considerados en las piezas propiamente. Claro, que los clásicos no existían cuando hacían las partituras. No, desde luego, pero sí está el clarinete, sí está la trompeta, sí está el trombón y otros instrumentos de viento. ¿Pero lo fusionaron? Lo fusionaron. Adolf Sax era un luthier artesano belga. Él lo que hace en el taller de su padre, él quería hacer algo distinto y era como un Steve Jobs de Apple, de la música, y lo que hace fue fusiona el clarinete con la trompeta. Entonces, si nosotros vemos que el saxofón en su cuerpo, en la columna vertebral que tiene 24 llaves, 24 teclas, que son para 10 dedos. Entonces, sí, tiene que ahí multiplicar. Hay un tema. Hay que usar hasta los dedos de los pies. Exactamente. Entonces, tenemos lo que es la boca del saxofón, que es muy similar a una trompeta. Entonces, fusionar dos instrumentos tan distintos, don Raúl, fue muy complejo. Y ahí hay una historia súper sabrosa. A ver. Súper sabrosa. Me encanta la historia sabrosa. Vamos. Adolf Sax, o sea, para que fuera un instrumento musical, no era que yo dijera, ¿sabe qué? Creé un instrumento y me voy a poner a tocar. Los instrumentos se patentaban en el Conservatorio Nacional de París. Entonces yo decía, ¿sabe que yo hice una invención de un instrumento? Y tiene que haber ciertas diferencias con otros. Desde luego. Entonces yo tenía que hacer toda una memoria explicativa del instrumento, tiene tal registro, se va a mover por tal y tal lado las frecuencias. Y cuando llega al Conservatorio Nacional de París, frente a un cuerpo colegiado, le dan la venia y la autorización y le dan la categoría de instrumento musical. Mire que... Claro, ahí nace a la vida. Exactamente. Claro. Entonces de ahí se empieza a masificar en las partituras, parece que se empieza a considerar propiamente tal. Pero ocurre algo, don Raúl. Adolf Sax, que de ahí viene el nombre saxofón, que significa el sonido de sax, ¿ya? Con el apellido del... Exactamente. De que lo inventó. Le quitan la patente, don Raúl. ¿Y por qué? Bueno, vale, saber uno los intereses que sí, lógico. Se han movido por allá. Lógico. Hay se habla por ahí que hay una marca muy reputada de instrumentos franceses, Selmer, y brevemente engañan a Adolf Sax. De hecho, es más, le mandan un sicario a matarlo. Ajá. No lo encuentran, le queman el taller del papá. Y como saben que no estaba él dentro... Hemos sido malos todos los días. En la calle, el mismo sicario lo encuentra en la calle y le tira ácido. ¿Ya? Bueno, le quitan la patente a Adolf Sax y quien lo patenta hace el negocio de su vida porque se lo vende al ejército francés, de ahí empiezan las famosas bandas militares. Y cuenta la historia que Adolf Sax estaba tirado en la avenida Los Campos del Liceo en París, como un mendigo, y veía como para el aniversario de la toma de la Bastilla pasaba la banda del ejército francés con su invento. Y ahí aparece un músico estadounidense
O sea, en ese tiempo no estaba el internet, no había No, nociones, no pero las estaba noticias todo. volaban igual. Usted sabe que el Cagüín, don Raúl, y las malas cosas vuelan igual. Y llega esta noticia a Estados Unidos y una persona de apellido Kohn, que de hecho mi saxofón, el más grande, es marca Kohn, viaja a Francia, encuentra a Adolphe Sax, le presta apoyo. Bueno, hay toda una historia ahí, recuperan la patente, pero la cosa no fue gratuita. ¿Ya? El Entonces le señor dice, yo te recupero la patente, pero yo patento el instrumento en Estados Unidos. Sí. Y de ahí nace la época de oro, los saxofones del jazz estadounidense. Tengo la suerte de tener ese saxofón, el más grande que se ve en la pantalla, que es de 1914. Lo traje a Estados Unidos. Y, ¿cómo se llama? Y de ahí tiene, bueno, tiene toda es un instrumento que tiene una mística inmensa. Ay, tengo que lanzar alguna cosita así. Como te queremos escuchar en el teatro, está bien, otro día te vamos a escuchar aquí completo, pero un poquito las notitas, como para ir más bien didáctico. Mire. Ya, ahí se saca, claro. Esa es la protección. Claro. A ver, el saxofón, sí, ahí se ve. Utiliza una caña que es de bambú francés. La boquilla es una historia aparte. Y el saxofón utiliza corchos, ¿ya? En algunas Oye, partes. una pregunta. Si se echa a perder la boquilla, porque no se va a comprar al supermercado No, de desde esquina. luego, desde Hay que luego. comprarla en tiendas especializadas, Sí. porque si alguien quiere poner aquí en Linares un emprendimiento para vender Sí. boquilla para saxofón, Sí. tú vas a ser el único cliente. Que le va a comprar una acá. No, y va a depender del gusto. Claro. Porque hay otras que son metálicas, hay una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, don Raúl? Que esto se tiene que humedecer, los corchos se tienen que humedecer para que... Este es un instrumento de aliento, Ya. más que de viento. Usted me dice, ¿cuál es la diferencia? Yo soplo, Ya, soplo, eso sería bien. soplar, claro. Pero de aliento es... ¿Qué hago? Utilizo la humedad del aire y con eso templo el instrumento. Ya. ¿Ya? Entonces, a ver. Por aquí se ve, por aquí atrás, Ya. se ven unas cositas medio anaranjadas que se llaman zapatillas. Las zapatillas son de cuero de cordero. Entonces, lo que hace es, hay otras que son de cuero de avestruz. Lo que hace es, con la humedad, impregnarse, hincharse, igual que los corchos, y hacer el instrumento hermético. Entonces, cuando yo aprieto una llave, impido que salga el aire por esa llave, que se impida la filtración de aire, el escape. Y para sonar lo último, este es un instrumento un poco masoquista en su principio, porque no solamente se muerde, o sea, no tan solamente se sopla, sino que se muerde el labio. Ay. Entonces, yo lo que hago es esto. Ay. El labio inferior sobre los dientes, muerdo y cierro. Oye, Algo así. ¿Y el vibrato, cómo lo logra? Porque eso debe ser... Ya, claro, el vibrato hay un tema de... Y le agradezco la pregunta porque... Cuando uno muerde algo, Ujú. nosotros tenemos la musculatura más fuerte del cuerpo en la boca, porque es la articulación Ay, que más claro. ocupamos, ¿verdad? Incluso similar a la mordida de un perro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando uno ejecuta un instrumento de viento, uno tiene que tener un control muy grande porque tiende por naturaleza a morder. Si yo estoy muy tenso, no lo voy a hacer sonar, se me va a arrancar un pito, porque voy a apretar la caña y no va a sonar. Este es un instrumento muy temperamental, ¿ya? Aunque suene muy romántico claro, lo que le estoy sí. diciendo, pero... Hay que darle aliento. Exactamente. Entonces, y el vibrato se hace controlando, obviamente, la mordida. La mordida. Y va a depender también de la... Los instrumentos transportan emociones, pues, don Raúl. Ah, demasiado. O sea, sí. Es que la música, o sea, la misma música a veces te eleva o te baja. ¿no? Totalmente, totalmente. Refleja nuestro estado anímico, Sí. produce efectos endocrinos, hormonales en el cuerpo. Todo es un entusiasmo que se explota con la música. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los políticos? ¿Qué es lo que hace una Claro. publicidad? Utiliza la música. Oye, pero piensa,
un ejemplo top, lo que hacía Hitler, po, cuando estaba hablando y le ponía música y la gente, y por eso fueron hasta una guerra, po, o sea, De hecho, hay una, dentro de todas las cosas que se siguen descubriendo los alemanes, Goebbels, Goebbels es el sí, publicista, el publicista, de sí. Hitler. Como Hitler era un gran orador, pero él decía, tengo que llegar más a las masas. ¿Cómo lo hacía? ¿Y sabe lo que pensó? Mire, las escalas musicales... No, re, mi, fa, fa, ya. Exactamente. Y eso obedece a una frecuencia de decibeles. Sí. Pero él decía de que Hitler tenía un registro en la mayor. Ajá, y ¿Ya? por lo tanto, Exactamente. ahí vibraba con la misma cuerda. Exactamente. Y eso tiene un rango de frecuencia físico. Sí. ¿Ya? Y él lo que estaba proponiendo era modificar, subir levemente el rango de frecuencia del La para que el mensaje de Hitler, mire lo que le voy a decir, Para que fuera el mismo del Führer. se sintiera en la gente Ya. de manera física. Y por tanto él pudiera controlar de mejor manera. Goebbels era un tipo inteligentísimo, malvado, pero inteligente. Pero lógico. Pero Claro. imagínese, el nivel de a lo que llegaba, y para decir eso tenía que tener una base científica, Sí, obviamente. ¿Mm? Claro, pero es que la escala y todo eso no va a aplicar porque es No, bastante desde complicado, luego, desde luego. pero ahí la escala, ¿esto está afinado en qué escala? A ver, según el rango, según el tipo, este está en sol y ese está en la bemol. Ya, este es más alto entonces. Ese es más alto. De hecho, se llama alto. Alto. Ya, vamos al otro. No es llegar y cambiarse de instrumento, don Rob, le voy a decir. Porque claro. la mordida cambia, Ajá, ya. ¿ya? La mordida cambia. A ver, la mordida. Se nos terminó el tiempo, pero vamos a escuchar esta mordida aquí, ya. Claro, ahora yo estaba mirando más de cerca en la mordida, en los Claro, detalles. claro. Me permitía mirar ese tipo de cosas. Interesante. Oye, va a venir otro día, como para que ahí vamos a tener para que toquemos un poco y conversemos y aprendamos a hablar de cultura musical que nos hace bastante falta. Mucha. Brevemente, don Raúl. No todo lo bueno viene de afuera. No todo lo bueno viene de afuera y yo creo que tenemos que saber mirarnos a nosotros mismos como linarenses en lo que hacemos, en lo que creemos. Tenemos manifestaciones artísticas extraordinarias acá en Linares, no tan solamente en la música, en la cultura en general. Es que, y termino con esto, don Raúl, creo que nos falta apreciar la cultura, saber apreciarla, saber apreciar la música. Lamentablemente estamos sufriendo un estrechamiento musical de apreciación que es muy básico, y disculpe, pero estos sonidos urbanos que últimamente estamos... Claro. Lo vimos en el Festival de Viña, que es un reflejo de la gente, lo que la juventud está escuchando, y yo creo que eso no representa en la gran mayoría de las personas que nos emocionamos y disfrutamos la música propiamente tal. Hay una involución ahí, ¿ah? Totalmente. Partimos con los ritmos, Totalmente. después le fuimos poniendo melodía y después armonía y ahora volvimos al ritmo, ¿no? Totalmente. Claro. Cuatro acordes y nos salimos Y de eso. caímos de ahí, le pegamos ahí. ¿no? Volvimos a lo básico y eso nos lleva a pensar menos, de verdad. Eso sí. ¿Mm? Herbert Villanueva, muchísimas gracias. Gracias Y quiero, a usted. oye, me entusiasmé con esta conversa, así que vamos a conversar mucho más. Gracias, Muy Raúl. bien. Que esté muy bien. Gracias.